Miren, vamos a empezar nuestro satsang el día de hoy. Pero para aquellos de ustedes que estuvieron viniendo el trimestre último del año pasado, 2018, entonces recordarán que estuvimos viendo y haciéndonos cargo de una tradición del hinduismo, la estuvimos estudiando. Por supuesto que todo lo que estamos diciendo acá ya se encuentra en línea dentro de nuestras páginas, pero bueno, aquí lo volvemos a comentar y aclaramos algunos detalles. Entonces, vimos el hinduismo en aquella oportunidad. Y a mí me gustaría, la verdad, que continuáramos con este sistema hablando de seguramente las otras tradiciones importantes del mundo. Esto en realidad tiene tres objetivos. Número uno, entender la tradición en sí. Lógico, muchos de ustedes ya la comprenden bien, pero de todas maneras, entender todas estas tradiciones importantes del mundo. Número uno. Pero número dos, ver que todas estas tradiciones esencialmente dicen lo mismo. Eso es extraordinariamente importante. Y entonces, número tres, entender, debido a todo lo que vamos a estar viendo, cuáles son los tiempos actuales en que está viviendo el ser humano. Los tiempos actuales son extraordinariamente importantes. Y ustedes van a ir viendo poco a poco en cada una de estas tradiciones cómo esto es así. Y luego corresponde con lo que dicen todas las otras tradiciones también. Entonces es importante que cada una de las personas que se involucran en el trabajo espiritual sepan que estamos, la humanidad actual, en un momento importantísimo. ¿Ya vieron? Se abre una hermosa ventana de posibilidad. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces, contra más personas en el mundo poco a poco se vayan dando cuenta de cuáles son los tiempos actuales y qué está pasando y qué va a pasar, entonces se pueden involucrar con mayor determinación en su trabajo, ¿ya vieron? De manera individual, porque por primera vez el trabajo espiritual, el trabajo relacionado con el despertar espiritual, entonces va a empujarse de manera colectiva, no de manera individual. ¿Ya vieron? Anteriormente, en los milenios pasados, ahorita lo vamos a ir viendo todo de a poquito, ¿entienden? En los milenios pasados, entonces, el trabajo espiritual no era realmente colectivo, era un trabajo individual. Entonces, y así se iba pasando, de los que se comprometían en el trabajo espiritual, lo iban tomando, iban realizando su proceso de despertar espiritual y luego de alguna manera lo entregaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero a los interesados. Y entonces así se mantuvo este patrimonio espiritual, pero era individual. Por primera vez buscamos que sea un proyecto colectivo. Esto es extraordinariamente ambicioso, pero debemos ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra. ¿Ya vieron? Por supuesto, la suma de lo individual es el resultado del trabajo de cada individuo por separado. ¿Sí me estoy explicando? Pero ahorita debe de haber una idea clara. Cada vez más sabrán esto, cada vez más se comprometerán en este trabajo. Lo van a ir entendiendo de a poco, pero para mí esto es lo más importante, porque ya tenemos todo. Con todo lo que se ha dicho acá en este lugar en el pasado y que ha quedado debidamente desahogado en línea, ya se tiene todo listo. Ahora se necesita alertar a más y más personas con respecto a esto. ¿Estamos? Entonces, por eso ahora me gustaría ocuparme un poco de otra tradición y así sucesivamente. Pero conocer la tradición es una cosa, entender que todas estas tradiciones esencialmente buscan y dicen lo mismo, esencialmente hablando, esa es otra cosa mayor y muy importante, importantísima. ¿La vieron? Porque se unen todas estas tradiciones en una sola. Eso tenía que suceder en estos tiempos. ¿Ya vieron? Y luego, finalmente, entender los tiempos actuales.
desde el punto de vista del cristianismo, se llaman tiempos postreros. Ya lo entenderán. Ya lo iremos entendiendo poco a poco. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, vamos a empezar. Me dejan desahogar, sean pacientes conmigo, yo me doy a entender de a poquito, pero bueno, vamos entendiéndonos muy bien. ¿Sale? Bueno, miren. Tomen en cuenta que para comprender bien, ¿me oyen allá atrás? Se están acercando. ¿Ya me oyes, mija? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien me podría regalar un poquito de agua? Miren, ahí les va. Para comprender bien la tradición cristiana, que es lo que vamos a ver en estos algunos cuantos satsangs, vamos a decir, así como vimos en unos cuantos satsangs anteriores lo del hinduismo, ahorita veremos el cristianismo. Entonces, para entenderlo bien, primero hay que comprender muy bien lo que se llama la tradición judeo-cristiana. Ahorita eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Una vez que la persona entiende bien la tradición judeocristiana y el paquete de tiempo de 7,000 años, ¿no? Siempre se hacen paquetes de tiempo, ya lo entenderán. El paquete de tiempo de la tradición judeocristiana ocupa un plazo de 7,000 años, ¿no? El paquete de tiempo de la Toltequidad de Anáhuac, entonces comprende un paquete de tiempo de 5,125 años. Y entonces se cerró ese paquete, como ustedes saben, en el 21 de diciembre del 2012. Corresponde con lo que voy a estar diciendo ahora. ¿Ya vieron? Pero bueno, comprender bien entonces la tradición judeo-cristiana. Ya que comprendes qué es esta tradición y qué está buscando, entonces después en satsangs posteriores, en pláticas posteriores, podemos ver literalmente los dichos y los hechos de Cristo, porque es la tradición cristiana, que dijo sus dichos y sus hechos. ¿Ya vieron? Lo que dijo y luego sus hechos, lo que hizo. Porque en sus dichos y en sus hechos, entonces está su mensaje real, profundo y verdadero, en sus dichos y en sus hechos. Luego después veremos en pláticas posteriores, para los que sigan viniendo, lógicamente, qué provocó este desahogo de información en un momento dado. Y es lo que se llama durante 2,000 años, ¿no? De la vida de Jesús, de Cristo, a la fecha, han pasado 2,000 años. Entonces, ¿qué provocó? Y eso se conoce como la mística o el misticismo cristiano. Recuerden que la palabra misticismo quiere decir algo así como conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Otra vez, misticismo, conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Entonces la palabra viene de misterus, del latín original misticismo o mística viene de misterus, que quiere decir misterio, y es develar el misterio, destapar el arcano o misterio, destapar un misterio, saber lo que somos, de dónde venimos, qué hacemos acá y a dónde volveremos. Entonces ese es el misticismo. ¿Cómo puede el ser humano lograr la unión consciente con la divinidad? Porque esencialmente el ser humano es uno con la divinidad. Es más, el ser humano es la divinidad. Es más, no hay más que la divinidad. ¿Ya vieron? Bueno, pues lo dicho y lo hecho por Cristo provocó en esa época, al entrar a Europa y todo lo que sucedió, este misticismo. Entonces hablaremos de ello. Realmente cuando se estudia el misticismo cristiano se parte en dos: el misticismo de Occidente, que es el cercano, que es Europa, pues, y luego el misticismo de Oriente, que vienen siendo los países rusos, griegos, etc. ¿Ya vieron? Pero van a entender qué padre está esto. La verdad está padrísimo. Pero bueno, es que es mi tema favorito. Bueno,
Pero luego de esto, entonces ya veremos finalmente en una última plática los tiempos actuales en los que estamos. Y entonces, porque ya se va a cerrar el paquete, ya nomás tenemos 1000 años, van a entender muy bien esto. Entonces, se llaman tiempos postreros o fin de los tiempos, ¿no? Lo que se llama revelación. Ahorita lo voy a explicar, todo está facilito. Y todo eso lo que irá provocando es el alertamiento en las conciencias. Que las conciencias humanas actualmente que están en el mundo, por supuesto, se seguirán ocupando de sus asuntos en el mundo, ¿no? De su familia, de su trabajo y sus responsabilidades en el mundo con sus semejantes, ¿no? Pero esas conciencias les llega el momento en que les van a decir, oye, pero es que ya llegó el momento de despertar, de acuerdo a los tiempos actuales. ¿Ya estamos? Bueno, hasta ahí va. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora vamos a hablar del primer tema. El primer tema es la tradición judeo-cristiana. Entonces, la tradición judeo-cristiana es muy sencilla y les insisto que se repite en todas las tradiciones importantes del mundo. Entonces, voy a leer algo que es pequeñito y luego lo voy a explicar. Es muy sencillo. Fíjense, dice cosmogonía. Cosmogonía es una palabra que viene de goneia, que quiere decir generar. Entonces, la cosmogonía es la generación o manifestación del cosmos, del universo, ¿no? Como la creación, por decir. Se llama cosmogonía. Cada tradición espiritual importante del mundo tiene una cosmogonía, pero la noticia es que todas las cosmogonías son iguales. Unas se explican de manera mitológica o de otras diversas formas, pero dicen esencialmente lo mismo. ¿Ya vieron? Entonces dice, miren, fíjense bien, la cosmogonía judeocristiana explica que la existencia, luego lo voy a explicar, explica que la existencia es una emanación desde la trascendencia o el Padre. Así vamos a poner una raya, ¿no? Y está el Padre arriba, ¿no? La trascendencia, aquello que está más allá y afuera de la existencia. Entonces está diciendo que explica que la existencia, que es donde estamos en este momento, lo voy a explicar poco a poco. Es una emanación desde la trascendencia o el Padre, que experimenta luego un descenso o caída desde los estados superiores o espirituales hasta los inferiores o el mundo. ¿Está la raya? Trascendencia. Viene una emanación, ¿no? Hágase la luz, es de la tradición judeocristiana. Hágase la luz. Entonces viene una emanación desde la trascendencia. Y entonces viene un descenso, dice acá, desde los estados espirituales hasta los inferiores o el mundo, va bajando. Ahorita lo voy a explicar otra vez. El objetivo entonces para el ser humano es remontar esta caída y ascender nuevamente en la escala de regreso al Padre, que es la verdad inmutable, eterna y absoluta. Es decir, esto lo he explicado una y otra vez como el juego del yo-yo, pero es que es bien importante, porque está facilísimo. Todos los niños han jugado yo-yo, entonces cuando el niño tiene el yo-yo en la mano, no hay juego, porque está en la mano. Es más, ni podrías ver el yo-yo, está ahí adentro de su mano, pues. Pero entonces el niño va a jugar. Entonces avienta el yo-yo y entonces el yo-yo baja, ¿sí o no? Y luego el juego pues radica en que el yo-yo tiene que subir, no nada más bajar. Si baja y se para abajo, el yo-yo, pues no, ese no es el juego. El juego tiene que bajar y tiene que subir. ¿Estamos? Entonces, pero luego resulta que hay una suerte que se llama patinar el yo-yo. Hay que patinar el yo-yo. Entonces agarras el yo-yo, le haces así y que se queda patinando. ¿Ya vieron? Y después de un tiempecito lo jalas de regreso. Ahí está. Entonces, este juego del yo-yo no van a conocer nada más
preciso que el juego del yoyo para entender esta cosmogonía de todas las tradiciones importantes del mundo. Está diciendo, viene un descenso desde las partes superiores o espirituales, abstractas, ustedes llamarían, hacia las partes inferiores del mundo, concretas. Luego se queda patinando el yoyo. Y entonces, a la hora de que se patina el yoyo, se le llamamos nosotros, le llaman en la cosmogonía judeocristiana, la era adámica. Es el proceso histórico. Adán, pues, de Adán al fin del tiempo. Entonces se le llama era adámica. Entonces la era de Adán, Adán y sus hijos, pues, se llama el yoyo está patinando, ¿no? Luego, como estamos hablando de la tradición judeo-cristiana, se está esperando desde el principio mismo cómo regresar el yoyo. Pero resulta que hasta que llega en la tradición judeo-cristiana, no en la tradición judía, porque esa no contempla a Cristo, digamos. Entonces, en la tradición judeo-cristiana llega la palabra y entonces dice, hay que regresar hacia arriba. ¿Ya entendieron? Y entonces se regresa el yoyo. Entonces, la palabra inicial que fue, es como si el niño al principio dijera, va a ir el yoyo para abajo. Así es su voluntad, porque quiere jugar. Entonces hace así, y entonces el yoyo va para abajo, porque es el niño el que está jugando. ¿Ya vieron? Entonces dice, él con su voluntad determina, quiero que el yoyo baje. Entonces es la palabra. Él dijo que vaya para abajo. ¿Ya vieron? Hágase la luz, pues, es el primer día. Y entonces, ya que bajó hasta abajo, entonces se queda patinando. Pero luego, ¿quién dice que el yoyo suba? Es la misma palabra. La palabra dice que suba para arriba. Entonces, en la tradición judio-cristiana, es Cristo el que abre este camino que se llama de redención o salvación. Lo voy a ir explicando poco a poquito. Está bien fácil. Dice, va para abajo, y luego al ratito dice, va para arriba. Porque de eso se trata el juego. Ahorita no quieran saber para qué. Nada más que así es el juego, ya ni modo. ¿Sí? Es como si te dicen, fíjate bien que tu respiración primero sale y luego entra. Y dices, bueno, pero ¿para qué? Y quieres saber todos los detalles. Bueno, pues lo primero es que sepas que sale y entra. No quieras que salga y que se quede afuera. A ver, háganlo, sáquenlo para afuera y ahí lo dejan, que se siente. Te empiezas a poner verde, ¿entiendes? Y ya de verde nomás te empiezas a hacer así. Y entonces el juego, la respiración, ¿no? Es una emanación y una reabsorción, se tiene que respirar. Entonces, así funciona. No busquemos en este momento comprenderlo totalmente, pero así funciona. Y todas las tradiciones, insisto, espirituales del mundo, con la palabra que se dio para construir estas diferentes tradiciones espirituales, dicen lo mismo. ¿Ya estamos? Hasta ahí va. Entonces el juego es el del yoyo, el juego baja, el yoyo tiene que subir. Bueno, pero entonces resulta que les estoy diciendo que hay una era que se llama, en la tradición judeo-cristiana, es un pequeño paquete de tiempo, ¿entienden? No es muy grande, de 7,000 años. Entonces inicia, todos lo sabemos porque es una mitología, ¿entienden? Con la mitología de Adán. Entonces se concibe como el primer patriarca. ¿Ya vieron? Adán. Pero Adán está ubicado, fíjense muy bien, esto está facilito, hace 4,000 años atrás. De hoy 6,000, es 4,000 antes de Cristo. 6,000 atrás. Es comprendido como el primer patriarca, el primer hombre, pues, Adán. No debe uno confundir este paquete de tiempo judío-cristiano con otro paquete de tiempo, por ejemplo, como la tradición de Mesopotamia. Ellos tienen a Alumim, Alumim es el equivalente a Adán, pero resulta que está ubicado 500,000 años atrás. Entonces mejor, ya tan para atrás, mejor no. Mejor más cerquita. Entonces, pues, estamos viendo la tradición judío-cristiana, ¿sí se entendió? Ahí en la tradición de Mesopotamia, entonces el primer patriarca Alumim es hijo de Enki.
el cual proporcionó parte de su genética, los que descendieron del cielo en esta tradición, al Umín. Entonces no confundir al Umín con Adán. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya empieza la tradición. Ustedes dicen, ¿por qué va a ser un paquete de 7 años? Porque se utilizan dos bases. Una, el principio mismo que se utilizó, que fueron 7 años, 7 días de la creación. Todos conocemos este relato, ¿no? Este cuento. Primer día, segundo día, sexto día el hombre y luego descansó 7 días. Son 7 días. Entonces, ahí tenemos un número importantísimo en la tradición judeocristiana, el número 7. Pero luego entonces, también en diversos lugares de la información judeocristiana, que es la Biblia técnicamente, se habla de 1000 años como un día. Por ejemplo, Pedro dice, hermanos, recuerden que un día del Señor es como 1000 años, y 1000 años un solo día. Entonces él está haciendo 1000 años es un día del Señor. Entonces él quedó en 7 días y dice, pero cada día vale 1000. Ya más o menos se entiende. Entonces se construye el paquete de 7000 años. Esa es la idea central. ¿Ya vieron? Les repito que cada tradición espiritual tiene diferentes paquetes de tiempo, pero lo que es muy importante en este momento es que en estos tiempos todos coinciden en que el momento es sumamente importante en el mundo. Ahorita lo van a ver, ¿no? Les comenté de la tradición tolteca y el quinto sol que recién se cierra, o se cerró, digamos, en el 2012, coincide muy bien con este paquete, ahorita lo van a ver. Hasta ahí estamos. Entonces está muy fácil. Número 1, empieza hace 6000 años atrás, 4000 a.C., el primer patriarca Adán. Luego viene una descendencia de patriarcas. Hay varios, Set y todos los siguientes. El séptimo es muy importante, Enoc, ¿no? Es el séptimo patriarca antediluviano. Y entonces el 10º es Noé. Y entonces ya, Noé es el del arca, pues, el de la gran inundación. Entonces, ese tiempo se lleva el primer día. Entonces, de Adán a Noé apenas va un día. Hasta ahí estamos. Luego, entonces, el segundo día, ya Noé avanza con otros patriarcas, 10 patriarcas, otra vez. Y el 11º abre el tercer día, que es Abraham. Está muy fácil. Y entonces Abraham, Isaac y Jacob, y luego sus 12 hijos y las tribus de Israel, vamos a decir, las 12 tribus de Israel, abren entonces el tercer día. ¿Ya vieron? O sea, estábamos 6000 atrás. ¿Sí se entendió? Entonces, 1000 el de Adán, 1000 de Noé, 1000 de Abraham y su descendencia, Isaac, Jacob, etcétera. Hasta ahí vamos. Y luego pasan 1000 más y entonces aparece el rey David y Salomón. ¿Ya vieron? David es importante porque es el inicio después de Saúl, me parece, es el inicio de la monarquía de Israel. Y luego Salomón, importantísimo, construye el templo de Salomón. Es muy importante para los judíos, importantísimo. Hasta ahí vamos. Entonces otra vez, llevamos a Adán, 1000 a Noé, 1000, aquí los tengo para que no me vayan a faltar, 1000 a Noé, 1000 de 0, 1000 de Adán, más 1000 de Noé, más 1000 de Abraham, más 1000 de David a Salomón, y entonces ya llevamos ahí 4000 años. ¿Estamos? Hasta el paquete. Bueno, llegamos entonces al año que nosotros llamamos 0, hace 2000 años. Y entonces, luego de esto, aparece en la tradición judeocristiana Cristo. Y entonces Cristo es el que hace una inversión de la palabra. Y la palabra la invierte de una manera, no hablaremos hoy de sus dichos, pero sí diremos que dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces, en ese momento ya está diciendo, tenemos que regresar. ¿Ya vieron?
la palabra que primero fue hacia abajo, como el yo-yo que estoy diciendo hace un ratito. Entonces, finalmente pasan estos 4.000 años de proceso histórico en este paquete pequeño de tiempo, y entonces a los 4.000 años aparece Cristo y dice, ¿saben una cosa? Resulta que hay que regresar al Padre. Entonces la palabra se ha invertido. La misma palabra que dijo bajen es la misma palabra que dice suban, y quiere decir que es el mismo niño jugando el yo-yo. Es la voluntad del yo-yo la que dijo hacia abajo, y la voluntad del yo-yo es el mismo niño que lo jala. ¿Sí estamos hasta ahí? Ahí está. Entonces ya tenemos 4.000 años, ya estamos. Y entonces del año 0 acá resulta que pasan otros 2.000. Y ya se tiene la palabra nueva. Por eso evangelio es nueva palabra, evangelo, buena nueva, buena noticia, ¿no? Tenemos que regresar al Padre. Y entonces, pero ya pasaron 2.000. Y entonces, y todavía seguimos jalando la carreta acá. Todavía no hay regreso, porque el paquete pues apenas llevamos 6.000. Faltan entonces 1.000 más. ¿Ya vieron? Y eso corresponde con esta fecha actual. Actualmente inicia en esta tradición, pero les digo, corresponde con todas las tradiciones importantes del mundo. Eso es muy importante. ¿Cómo se los digo de otra manera? Es como si se sabe que en un colegio el año escolar empieza en tal fecha. ¿Ya vieron? Pero en el otro año, en otro colegio, pues también se sabe que empieza en una fecha. ¿Sí? Algo parecido, se sabe. Entonces las tradiciones importantes del mundo sí saben qué es exactamente lo que se tiene que lograr para, en qué momento se tiene que hacer un esfuerzo colectivo. Entonces, estos tiempos actuales, ya no hay duda de los 6.000 años anteriores, ¿no? Está facilito. Llegamos a este punto y entonces falta el paquete último. Se llaman tiempos postreros, porque la palabra postrero viene de posteriores. Los tiempos posteriores, los últimos tiempos. Y el equivalente en la comida es, lo he dicho aquí también, es la palabra postre. Pero entonces el postre dentro de la comida no es el fin, es el último plato. Y después de que te lo comes, viene el fin. ¿Ya vieron? El postre no es el fin. Entonces los platos anteriores, sopa, plato fuerte o plato intermedio, fuerte, como quieras, y luego viene entonces el postre. Entonces por eso se llaman tiempos postreros. Entonces los últimos tiempos. Hasta ahí está la cosa. Bueno, y entonces ahora toda la idea es que tiene que venir un alertamiento en la población del mundo sobre los tiempos en los que estamos. Ahora, ¿qué dice esta tradición judeocristiana? Está facilito. ¿Qué dice esta tradición cristiana que va a suceder cuando inician los tiempos, estos últimos tiempos? Lógicamente lo que dice es, va a venir un enfrentamiento en la simbología, ¿entienden? Un enfrentamiento del bien y del mal. Pero yo, más que hablar de un enfrentamiento del bien y el mal, diría que es un enfrentamiento entre la verdad y la ilusión. La humanidad está actualmente inmersa en la ilusión, vive en maya, ilusión. La palabra ilusión viene de ilusio y quiere decir engaño en español, ¿no? Ilusión, ilusio en latín, engaño. ¿Cuál es el engaño en que vive el ser humano? Que él se experimenta o se cree completamente separado de la divinidad. Entonces vive en una ilusión con respecto a su verdadera naturaleza, porque su verdadera naturaleza es que es uno con la divinidad. Esa es la verdad. Por eso en la tradición judeocristiana, la Biblia, 200 veces parece ser, se insiste en buscar la verdad, en ir a la verdad con mayúscula, la verdad absoluta, ¿entienden? No una verdad relativa, sino una verdad absoluta.
¿Estamos hasta ahí? Entonces, toda la insistencia en esta tradición es hacer este esfuerzo de regreso. Entonces, el último día, ese enfrentamiento es entre la verdad y la ilusión. La humanidad está gobernada por la ilusión, pero llega la nueva palabra y se le dice, es que te vengo a decir una cosa, tú eres uno con la divinidad, tienes que despertar y darte cuenta de ello. Si quieres pasarlo a otro terreno, tendrías que decir que es una lucha dentro del ser humano entre el ego y el ser. Eso es todo. Tu verdadero ser, que es uno con la divinidad, tu verdadero ser es uno con la divinidad, actualmente de manera colectiva. Hay individuos que están despiertos en su verdadero ser, pero de manera colectiva en la humanidad está eclipsado. Los seres están identificados con su ego. Entonces nuevamente es lo mismo. ¿Ya vieron? El ego es una palabra que quiere decir centro psicofísico. Fíjense muy bien, centro psicofísico. Quiere decir que el ser humano se identifica con su cuerpo y su mente y sus emociones. Yo soy mi cuerpo y mi mente. Eso es lo que quiere decir el ego. Es un centro psicofísico que tiene un cuerpo y una mente. Entonces yo me identifico con mi cuerpo y mi mente. Yo creo ser mi cuerpo y mi mente. Pero eso está muy distante de ser la divinidad, pero muy distante. Entonces, a la persona en estos tiempos postreros o fin de los tiempos, el objetivo es que la nueva palabra viene nuevamente a impulsar y agitar por todos lados el recuerdo del divino origen. Tú eres uno con la divinidad, lo sepas o no lo sepas. Si no lo sabes, pues no lo sabes, pero eso no lo vas a poder cambiar. ¿Ya vieron? Entonces ya entendieron esta lucha. Ya después hablaré con calma de esto de Arja, Medón y todas estas palabras y su relación con Megiddo, México, en fin. Pero ya eso es después. Ahorita lo que me interesa más es entender que los tiempos que se están presentando de ahora en adelante, así como les dije hace un momento, la Toltequidad de Anáhuac, lo estoy diciendo porque estamos acá sentados en este lugar, la Toltequidad de Anáhuac, que entonces dice, tiene que venir ya el nuevo sol, ya se cerró el quinto, ¿no? Entonces ahora tiene que venir el nuevo sol. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué tiene que lograr el ser humano? Entonces yo les estoy diciendo que será un enfrentamiento, no te quepa la menor duda, pero un enfrentamiento interior. El ser humano está gobernado por su ego, su mente humana y identificado con su cuerpo, y poco a poco tienes que ese ser humano tiene que darse cuenta que dentro del mismo está su verdadero ser o espíritu. Y una vez que lo va descubriendo y lo despierta, esa es la enseñanza que muchos de ustedes ya conocen muy bien, que aquí impartimos, cuando se da cuenta que él es el ser o espíritu, entonces busca regresar al Padre, a la trascendencia. ¿Ya se entendió? Esos son los tiempos en los que estamos. Recién inicia, pero se van a encarrerar. Esto no les quepa la menor duda. Entonces, con esto que acabo de platicar, ya entendemos muy bien el marco que una y otra vez he insistido en mencionar hacia ustedes, porque si lo tienen claro van a tener todo claro. Imaginen una línea, arriba está la trascendencia y abajo de la línea está la existencia. Y la palabra existencia viene de ex y sistere, acuérdense. Ex afuera y sistere colocar. Todo lo que está colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia. ¿Ya? Entonces aquí, cuando leía esto, dice, la cosmogonía judeocristiana explica que la existencia ha emanado de la trascendencia. Pues, la palabra existencia es todo lo que está colocado afuera y que yo pueda percibir, esto es bien importante, está en la existencia. Arriba de la raya, entonces tenemos la trascendencia. En la tradición judeocristiana, a la trascendencia le llaman entonces Padre, el Padre. ¿Ya vieron? Y entonces, teniendo esta referencia,
cuando ha venido este proceso de este paquete digamos, de la era adámica, y se ha transcurrido estos 6.000 años, ya está lista la humanidad para recibir la nueva información de cómo debe de ir despertando su naturaleza espiritual. Y entonces se llevaría a cabo un proceso que se llama redención colectiva de la humanidad. Por eso se llama colectivo. ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí está. Vamos a ir penetrando poco a poco, pero hasta ahí está. La redención viene de redimere. Entonces quiere decir que de la trascendencia te toman y te redimere es retomar. Emer es coger y re nuevamente, recoger al ser humano. Entonces se llama redención colectiva de la humanidad. ¿No les entusiasma? Está extraordinario. Entonces, ahora de todo lo que se trata es que se esperaba en estos tiempos que todas estas tradiciones espirituales separadas estuvieran unidas en una sola información coherente. Fíjense muy bien. Eso nosotros acá lo tenemos logrado y superado. Ya está. ¿Ya vieron? Otras personas y otras iniciativas en el mundo, sabiendo lo que yo he estado platicando el día de hoy, están queriendo unir la religión organizada. Pero es una cosa muy complicada. Lo que tienes que hacer, y que es lo que se hizo acá, es sacar de estas religiones separadas su espiritualidad o su esencia. Esa sí es la que es una con todas las otras espiritualidades. ¿Sí estamos? Entonces ya tienes una sola espiritualidad. Por lo tanto, una sola guía. Eso es lo que va a suceder ya está, esto está en marcha. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Está bueno o no? ¿Sí? Sí. Bueno. Y entonces, ¿qué va en el paquete que estoy hablando? Y ya con esto, si hay alguna pregunta, y si no, luego ya descansamos. En el paquete de 7.000 años se dice, ok, entonces viene el inicio, el enfrentamiento entre el ego y el ser, o entre la verdad y la ilusión. Tan pronto la humanidad empieza a despertar, se habla de un milenio más, porque es un tiempo conveniente en el cual toda la humanidad se vaya incorporando en este proceso. Y luego cuando termina el paquete, ¿qué dice? Viene el fin. El fin. Es decir, el fin quiere decir regresamos a casa. ¿Se dan cuenta? Redención colectiva de la humanidad. Todos. Entonces, eso es lo que está en juego. Y es muchísimo. Y está interesantísimo. Lo que pasa es que hay 7.000 millones de seres humanos, ¿ya vieron? Y actualmente les voy a decir algo. La humanidad, con tantos cambios que está viendo en el mundo, está muy enfocada en las cosas del mundo y en la información que llega de los poderes del mundo. Estos poderes del mundo, entonces llámenle el poder político, el poder económico, el poder de los medios, el poder de los bélicos, de los ejércitos, el poder de las comunicaciones y la información. Entonces, eso jala al ser humano y lo involucra solo con las cosas y los asuntos del mundo. Fíjense muy bien. Y esos poderes le quieren decir a la humanidad, síganme en esto que es importantísimo, le quieren decir a la humanidad, nosotros podemos ayudar a la humanidad a que se haga una especie de reino, como una especie de ¿qué? Un paraíso en el mundo, exclusivamente en el mundo. ¿Ya vieron? Están ofreciendo un reino en este mundo, todos esos poderes. Pero la palabra que llega, está hablando, esa palabra dice una cosa sencilla. Este no es tu verdadero reino. O sea, era nada más una experiencia. O sea, la experiencia que hablamos de manifestarse y reabsorberse, pero no es para quedarse ahí. Tienes que regresar.
levanta tus carpas y reanuda conmigo el camino a casa. Eso es lo que dice la palabra, ¿ya viste? Porque este no es tu reino. En términos judio-cristianos, ¿me están entendiendo hasta acá y está claro esto? En términos cristianos, este reino no es que tenga nada de malo, pero se le llama el reino de la muerte. ¿O quién de ustedes va a vivir por siempre eternamente? ¿Verdad que nada? Nada. ¿Ven ese sonido del avión que está pasando? Óiganlo dentro de 10 minutos. Ya no va a estar. Quiere decir que en la existencia tiene una ley que no puedes alterar. Todo pasa en ella y nada permanece. Todo pasa y nada permanece. Es el reino de la muerte. No algo fatal de que, ay, es el reino de la muerte. ¿Y ahora qué hacemos? Es el reino de la muerte. Todo pasa y nada permanece. Aunque construyas la mejor de tus vidas en el mundo, y qué bueno que lo trates de hacer. Yo no estoy diciendo que no trates de procurarte una vida feliz, rodeada de gente que te ama. Es bueno que busques eso, pero que no te engañes, ¿no? Porque nada es permanente ahí. Si te procuras una vida, si estás bendecido con una familia que te ama, con gente que te rodea, tu situación económica es favorable, es buena, estás bien, vamos a decir bien en todos sentidos, bueno, agradécelo y qué bueno, pero no va a permanecer por siempre, porque decir eso sería una mentira, es un engaño. ¿Ya vieron? Entonces, por eso, en términos judeocristianos se dice, este es el reino de la muerte. ¿Sí lo entienden? Y entonces debes ir al reino de la vida. Por eso, aunque no estamos hablando de los dichos de Cristo en este momento, lo hablaremos en otro satsang más adelante. Entonces, por eso una de sus palabras él es aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida, o a la vida eterna. ¿Ya se entendió? Y ahí tenemos nuestra rayita. Ya lo van a ver cuando hablemos de los dichos de Cristo, vamos a decir. Entonces, más claro imposible. Está poniendo una línea y está diciendo, abajo es el reino de la muerte. Ahí están los muertos. Se necesita la resurrección de los muertos para que vuelvan a la vida, ¿no? Así es como le dice. Entonces, aquel que escuche mi palabra y la siga no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado del reino de la muerte en la existencia al reino de la vida eterna, en el reino del Padre. ¿Está la idea clara? Bueno, pero ahora lo que necesita la humanidad es saber exactamente qué se tiene que lograr para despertar tu espíritu y regresar de regreso al Padre. ¿Estamos? De eso no vamos a hablar hoy, lo hemos hablado muchísimo y en muchísimos videos que ustedes pueden ver y escritos lo van a entender muy bien. No vamos a hablar de ello. Pero la idea es, al hombre se le está diciendo, escucha la palabra, despierta, despierta. Purifica tu cuerpo, tus cuerpos energéticos también, construye bien tu cuerpo de luz y ahora vayamos de regreso a casa, vayamos del reino de la muerte a la vida eterna. Y en estos términos utiliza esa palabra exacta, los muertos y la resurrección de los muertos. ¿Ya se entiende? Y dices, bueno, pero ¿por qué los muertos si estamos bien vivos? Sí, estás vivo moviéndote por todos lados, pero no te das cuenta. El ser humano, no digo nadie en particular, no, el ser humano no se da cuenta que es uno con la divinidad. Eso es volver a la vida. Y ahí está todo. Entonces, en estos tiempos que recién inician, se dispone de este paquete pequeñito de 1000 años, y nosotros ya no vamos a estar acá, pero dejamos todo encarrerado, no crean que no. Entonces, se dispone de 1000 años para que la totalidad de la humanidad de manera colectiva se sume a esa palabra. Esa palabra diría, hermanos, levanten sus carpas, regresamos a casa. Y entonces el espíritu inmediatamente responde y se suma a ese hermoso proyecto. ¿Ya vieron?
Y entonces la persona despierta, recobra su conciencia de ser o espíritu, ¿no? Que ya he explicado 1000 veces, y una vez que recobra su conciencia de que él es el ser espiritual, busca ir al ser absoluto, a la trascendencia. Y ya he explicado acá que esto lo podemos lograr en 2 partes, un despertar menor, un despertar mayor. Todo está puntualmente dicho. Yo no sé si logren ver que no ha faltado en lo que se ha dicho acá, todo está perfectamente dicho y puesto en su lugar, para que no falte nada y no haya extravíos. No me gustan los extravíos, ni me gustan las vueltas y confusiones ni los laberintos. Me gusta derechito. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este paquete de tiempo. Ya después hablaremos de otros paquetes de tiempo. 7000 años, ya transcurrieron 6000 y van a darse cuenta en las próximas pláticas como derivado de la palabra de Cristo, efectivamente los místicos posteriores en 2000 años lograron con esa palabra empezar a tener la experiencia de fusión con la divinidad. Entonces, si ellos sí, ¿por qué nosotros no? Si ellos pueden, todos podemos. ¿Entienden? Esa palabra, nada más digo esto y ya termino, esta palabra místico, misticismo y mística suena así como una locura, pero en honor a la verdad, cuando la gente habla de místicos, a veces los ve como un ser inalcanzable, como un ser tocado por Dios. Y yo les aseguro que todos los seres humanos, si se les dice qué tienen que hacer, pueden entonces recuperar, pueden lograr su despertar espiritual y luego pueden fundirse con lo divino. Yo les aseguro eso. Nada más se trata de compromiso y de una fuerza de voluntad. ¿Ya vieron? Si no hay fuerza de voluntad, si es un deseo pasajero por cierto, de principio de año, entonces abusados, ¿no? Entre dietas y ejercicios y despertares espirituales, está lleno ahorita las cabecitas del mundo. ¿Ya vieron? Ahora sí ya me voy a poner divino, de flaquita o flaquito, saludable, no sé, ya saben todo, voy a ir al gimnasio, no, me voy a despertar espiritualmente. Son deseos muy fugaces, pero el deseo tiene una característica, no va a durar mucho, ¿entienden? Entonces, por ahí de febrero, si no es que después del 15 de enero, empieza a hacer agua el barco, ¿ya vieron? Se empieza a hundir, como el Titanic. Entonces, mejor hombres de voluntad. Estamos dando aquí una palabra que espero que entiendan lo que estamos diciendo. Espero verdaderamente que lo entiendan. Grandes cosas están por venir. Grandes cosas están por venir. Y cada vez vamos a salir más y a decir más. Ya lo verán. Bueno, pues ahora, ¿hay alguna pregunta antes de terminar y descansar? ¿No? Sí hay preguntas, bueno, pues ahora. Bien. Tengo una pregunta con respecto a ahora que viene A ver. en este tiempo tiene la función colectiva y ya está la palabra dada para el humano sabe lo que hacer, qué tiene que hacer para llevarse a cabo individualmente. Y yo me pregunto ¿cómo va a ser si el humano está distraído para que, por ejemplo, preste atención a esta palabra o tenga esa fuerza? ¿Cómo se va a ir despertando esa fuerza de voluntad? Pues ahí me pregunto si es, por ejemplo, si la vibración, hay como una teoría de algo, de la vibración de la Tierra, si cambia con los volcanes o algo, entonces genera algo a favor para que las mentes tengan una expansión, digamos, o si va a ser que por las mismas personas que se van despertando van expandiendo eso, o cómo va a ser para llegar de los pocos individuos que se van despertando hasta el día de hoy, digamos, a estos nuevos tiempos donde va a ser una masa
crítica. Gigantesco, todo. Sí, bueno, ¿viste lo que dijiste? Todo lo que dijiste. Es decir, sí hay una vibración diferente, sí hay una vibración diferente, por ejemplo, en América, que antes estaba localizada en Oriente, entonces América tiene un lugar importante, ¿no? Y lógicamente también la palabra es el pan de vida en estos términos que estoy hablando el día de hoy. La palabra es aquello que ubica a las personas, qué es lo que tienen que lograr. Pero todo lo que dijiste es cierto. También todo se acondiciona energéticamente para que digamos, la población empiece a despertar. ¿Se espera algo como paranormal, digamos? Mira, hay dos. A ver, sigo hablando de términos judeocristianos. ¿Estamos? Mira. Desde el punto de vista judeocristiano hay dos visiones. Una visión se llama teísta y otra, la van a entender muy fácil, y otra visión se llama deísta, con D. ¿Los llaman? Una visión se llama teísta y la otra se llama deísta. Entonces, la visión judeocristiana, cristianos principalmente, teístas, dicen que el cambio vendrá como resultado de un fenómeno muy paranormal, como un descenso de la conciencia superior entre nubes. Deriva de un pasaje de la Biblia en el cual, en la ascensión de Jesús o de Cristo, ¿no?, cuando el cuerpo es transfigurado en luz, entonces un supuesto ángel que está ahí le dice a los demás, así como se marchó, así regresará. Entonces, una visión espera que venga como resultado de un descenso de manera milagrosa, en lo cual el hombre no podría hacer nada más que esperar a que eso sucediera. Esa es la visión teísta, ¿estamos? ¿Se entiende bien? El hombre no puede hacer nada, nada más puede esperar a que suceda este fenómeno de aparición, ¿no?, entre nubes, Cristo y ángeles viniendo y haciendo todo este arrebato, vamos a decir. Pero la visión deísta es contraria, dice la visión deísta, debido a que todas las tradiciones espirituales nacieron dentro de los hombres, será un hombre el que deba detonar este cambio, no como un fenómeno milagroso, sino que un hombre es el que tendrá que dar el cambio, o un grupo de hombres también. Cuando se dice también qué se debe lograr para que esto sucediera. Ese hombre tendría que lograr unir todas las tradiciones espirituales del mundo y tendría que acercar la ciencia a la espiritualidad. ¿Ya vieron? Que no fuera ya un asunto de dogma de fe ni creencia, ¿entienden? Sino que sea un asunto de corroboración, como en la ciencia. ¿Ya viste? La ciencia es un conocimiento verificable por terceros. Si yo hago un experimento, para que entiendan esto que es muy importante, si yo hago un experimento, entonces otro científico no te tiene que creer. Él va a hacer el experimento para comprobar que es verdad lo que estás tú diciendo. Entonces la ciencia es un conocimiento verificable por terceros y cualquiera que haga ese experimento lo va a poder verificar. No lo tengo que creer. ¿Sí entendieron lo que esto quiere decir? Muchas religiones se basan en creencias y otras, y entonces la ciencia no. Entonces, lo que se dice en el deísmo, aquel que logra unir todas las tradiciones espirituales y esa misma persona, si logra unir y acercar la ciencia a la espiritualidad, entonces puede detonar el proceso. ¿Ya vieron? Por eso se dice uno solo basta, y entonces puede detonar un proceso así. Quiere decir que la espiritualidad que se entrega no tienes que creerla. A ver, aquí en la enseñanza decimos, el hombre padece mente mariposa, a veces está distraído y divagante.
Levanten las manos el que alguna vez ha tenido la mente distraída y divagante. Eso está corroborado por la ciencia. Científicamente no hay error, ¿me entienden? Entonces, si te fijas, entonces diríamos que el deísmo es una postura en la cual el ser humano se interviene, el ser humano puede hacer el esfuerzo. Y entonces, y el otro es una postura en la que el ser humano no podría hacer nada más que esperar. Si me dices tú a cuál le apuestas, yo le apuesto lógicamente. Yo sé que el deísmo es el que empujará las cosas adelante. ¿Ya viste? Eso es lo que veo. Y es dentro del hombre saldrá este trabajo que logrará demostrar ser tan poderoso, que inevitablemente la humanidad lo tendrá que seguir. Inevitablemente. Porque ha unido la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y ha logrado demostrar que todas las tradiciones espirituales dijeron lo mismo. Entonces ahora sí se puede empujar el proyecto. Entonces hasta ahí está. Entonces eso de cara al fenómeno paranormal, bueno, ya tienes el teísta contra el deísta, esas dos posturas, bueno, que son cristianas, son de la tradición judio-cristiana. Energéticamente te referiste. Entonces sí, efectivamente se sabe bien que la Tierra pues, tiene vórtices de energía. Y entonces también se sabe, para aquellos que lo saben, que el vórtice de energía preferentemente activo durante mucho tiempo estuvo en la zona de Oriente. A veces lo ubican algo así como en el Tíbet, ¿no? Pero Tíbet y toda la zona circundante, también la India y también Medio Oriente, los países un poco árabes, toda esa zona. Digamos que era la parte energéticamente más activa. Ustedes o la gente le llama a veces chakra, ¿no? Como un chakra muy poderoso, aunque la Tierra tiene mucho componente energético. Pero bueno, ese centro estuvo prendido ahí mucho tiempo. Entonces, se sabe, por aquellos que lo saben, que en 1950 más o menos empezó a descender en su actividad. Se empezó a apagar o a detener. Y entonces y era de naturaleza masculina, por cierto. Y entonces empezó a prender del otro lado otro centro de naturaleza femenina. Y entonces corresponde América. ¿Ya vieron? Se viene del otro lado. Naturaleza masculina, naturaleza femenina. Y entonces prende este chakra, vamos, así le llaman, chakra quiere decir rueda o centro, eso es todo. Pero bueno, así le dicen entonces un chakra, pero afecta toda América. Por lo tanto, ya se prendió América. Entonces, América es la responsable de ir detonando este cambio. ¿Ya vieron? Y luego hay varios centros dentro de América que se están activando derivado de la activación de lo que estoy hablando, de que se transportó la energía hacia este lado. ¿Ya vieron? Entonces, si se prende de este lado, se prenden muchos centros. Yo tengo particular interés en el centro de Anáhuac o de México o de la tradición de la toltequidad en el Valle de Puebla y Tlaxcala. Lo he dicho muchas veces. Entonces le he llamado el corazón del corazón de América. Y tiene una razón fundamental desde el punto de vista tolteca, es decir, de la tradición anterior a la venida de los españoles y también desde la venida de los españoles a la fecha. ¿Ya vieron? Esto lo he platicado mucho, pero bueno, lo comento por lo que estás diciendo. Este Valle de Puebla y Tlaxcala generó en su momento la principal ciudad sagrada del mundo prehispánico, que es Cholula. ¿Está bien? Es la principal ciudad sagrada de toda Mesoamérica, Cholula. Desde los olmecas lo fundaron, ya para que me entiendan. Llegaron los olmecas, ¿no? Desde el oriente, se instalaron ahí en la venta y por allá, y buscaron un lugar especial donde fundar el principal centro. Entonces fundaron la ciudad de Cholula como la principal ciudad sagrada del mundo prehispánico, anterior, o México antiguo, pues. Y luego entonces cuando llegan los españoles, porque todos tienen lo suyo, ¿entienden? Llega la tradición cristiana y llegan 12 discípulos o 12
franciscanos, 12 franciscanos, y cuando llegan traen el mismo decreto. Busca el lugar más importante donde fundar el principal centro espiritual. Y entonces buscan y localizan y fundan la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ¿no? Que se llama Ciudad Santa por excelencia del Virreinato de la Nueva España. Entonces todos esos nombres quieren decir que es el lugar más importante. Entonces, principal ciudad santa, principal ciudad sagrada, la anterior, es un lugar, digamos, bien importante, calientito, caliente. Y entonces ahí es donde está mi foco de interés. Está en toda América y está en todo el mundo mi foco de interés. Lo digo de verdad. Pero bueno, pues, aquí cosas van a pasar. Están pasando. ¿Ya vieron? Entonces se activan esos centros energéticos, y cuando se activa un centro energético activa a la población viva. Llámale reino vegetal, reino animal y también reino humano. Entonces empieza un despertar. Por eso en América se está presentando un interés para hacer este cambio en todo este campo. Y luego América toda tendrá que llevar la enseñanza al resto del mundo. ¿Ya vieron? Pero sí podrías decir, si lo pudieras ver, podrías comparar América con otras regiones del mundo, y una se vería hirviendo en estos temas y en este interés, y otras apagaditos, solo la economía, las cosas del mundo, y entonces, y la política, el pleito que siempre eternamente hay entre partidos, todo lo que es la vida que conocemos, ¿entiendes? Pero toda la población viendo eso nada más, bueno, no toda, pero un porcentaje muy grande. Y aquí cada vez más y más personas se están avivando. Vamos a prenderle fuego. Punto. Fuego. Eso vamos a hacer. Pero se necesita que cada conciencia... Es que la gente no entiende que cuando pone su voluntad, su mente, su corazón y empieza su trabajo de despertar, se convierte en una emanación de energía, que es la tercera cosa. O sea, ya hablamos de lo primero, de las dos posturas, ¿no? Ya hablamos del cambio de la Tierra. Y luego viene cada individuo que se involucra en esto, lo sepa o no lo sepa, empieza a emanar una energía diferente a su alrededor. Y entonces sería como un día de un ejemplo, algo así, como en un estadio, imagínense así, deportivo, entonces puras camitas, ¿cómo se dice? Catres, puros catres y miles dormidos. ¿Cuántos necesitas para despertar a todos? Uno basta. Si uno se despierta, bien, pero bien bonito, bien despierto, que se despierta y un ratito más, ahorita espérame, luego te das la vuelta y te vuelves a tapar, estás calientito, ¿entiendes? Entonces nomás quieres estar ahí. Pero si uno se despierta bien espabilado, pero bien, como si le das 5 cafés, bueno, ya quedó así, va a despertar a todos. ¿Viste? Es importante lo que estoy diciendo, que despierta al de junto, pero como ya está muy inquieto, ya está bien prendido, bien inquieto, no va a cesar en su esfuerzo, y entonces despierta al otro, y el otro, pues también ya tarde o temprano, pues también ya me despertaste, pues échate unos cafés y ayúdame a despertar a los demás, ¿ya vieron? Y entonces se inflama la cosa, esa energía viviente. Crean lo que yo estoy diciendo. El del hombre emana energía viviente. Entonces se despierta uno, pues que despierta 10, vamos a decir, ¿no? Pero 10 a 10, ¿cuánto da? 100. Y 100 a 100, 100 a 10, 1000. Y 1000 a 10, 10,000. 100,000. Conflagración. O sea, eso le llamamos conflagración. Se ha conflagrado. ¿Ya viste? Pero es despertar ese punto de la conciencia, es como ese estadio, todos profundamente dormidos, bien tapaditos y bien calientitos. Entonces, al principio dices, ¿cómo se te ocurre que vas a despertar a estos? ¿Cómo se te ocurre? No se van a despertar, pues no los ves cómo están en sus sleeping bags. Entonces, no se van a despertar. Entonces, pero
Hay que ser necio, ¿entienden? Yo soy muy necio, más de lo que se imagina. Entonces despiertas y empieza esa gran conflagración, ¿ya ves? Y entonces no me cabe duda, yo sé lo que hago, no me cabe la menor duda. Empujamos un poco más y entonces se hace lo que a veces ahora se ha llamado tipping point, conocen ese término, ¿verdad? Entonces un tipping point es un punto, acuérdense que antes se pensaba, y con esto ya terminamos y descansamos, un punto que antes se pensaba que solo sucedía en los virus. Entonces que, por ejemplo, una persona, tenemos esto bien, una persona tiene gripe, entonces se la pega a 2, y luego 2 a 10 y a 20, pero no se necesitan muchos, a lo mejor después de 200 gentes se convierte en un tipping point que se llama epidemia, ¿está bien? Y entonces llegar a los 200 está difícil, no se puede llegar porque la gente tiene anticuerpos y todo, ¿no? Pero si logras llevar ese virus a un punto, pero no se necesita mucha de población. A lo mejor son 200 en una ciudad como Puebla, que tiene un par de millones de gentes. A lo mejor llegas a 300 gentes y se puede hacer un tipping point. Y entonces se llama conflagrar, o se llama, el virus se llaman epidemias, ¿no? O sea, es una epidemia, ahora sí ya le dio a todo el mundo. Bueno, antes se pensaba que los tipping points solo pertenecían a los organismos vivos, pero ahora se sabe que pertenece a todo. Y ahora los negocios, los dueños de negocios, los empresarios y todo, utilizan mucho este concepto para empujar un producto o servicio hasta un punto. Nada más lo tienen que empujar hasta un punto. Y llegado a un punto, que puede ser como una marca, vamos a decir marcas de ropa, lo que sea ese empresario lo que haga, ¿ya vieron? Pero no necesita, si él dice, es que voy a vender esto en todo el mundo, pues alguien le diría, pues está loco, pues ¿cómo va a entusiasmar a tantas gentes? Es que no tiene que entusiasmar a todo el mundo, tiene que llegar a un punto para que se llama tipear, así, yo creo que en español es igual, punto de tipeo. Entonces, llegar hasta un momento en el que hace, si hace eso, pues entonces muchas gracias.